poderoso de Jesús. Padre, ahora mi alma, Jesús. dale, Dios mío, la capacidad de entendimiento, el desarrollo, Padre, de lo que es tu palabra, Dios del cielo. Glorifícate, Dios mío, ahora nuestro corazón, que seas tú, Dios mío, hablando, Dios amado, y que tu palabra fluya, Dios mío, con autoridad. Padre, que des crecimiento en cada uno de nosotros, Dios mío, el 30, el 60, el 100, Dios mío. Oh, Dios mío, cielo, obra de manera especial para la gloria y honra de tu nombre, y el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Gloria a Dios para siempre. Bueno, Dios les bendiga una vez más. Amén. Contento, gozoso de poder estar aquí una vez más para así, ¿verdad? Ya comenzar como tal con, ¿verdad? Habíamos dado la semana pasada una introducción genérica o general a lo que era el Nuevo Testamento como tal. Yo sé que somos pocos, pero de los que están aquí, ¿quién en 5 minutos de los que estamos aquí me puede resumir lo que hablamos la semana pasada, con excepción del hermano Hilton, y del pastor? Se supone que repasaran. Hablamos acerca, lo primero que hablamos fue, la primera introducción que se hizo fue acerca de la palabra libro, que es un conjunto de libros. Biblia, correcto. Hablamos Biblia de es eso. un conjunto de libros, eso fue lo que se habló de eso, eso fue la introducción. Dentro de la introducción. Primero. Después hablamos del conglomerado de los libros, de cómo se escribieron en los diferentes idiomas, de lo que sufrió cuando quemaron la diferente librería, pero que quedaron fueron copias. Correcto. Y a través de esa copia que quedaron fue que se distribuyó la palabra y se distribuyó en los diferentes idiomas para las diferentes exacto, entidades y naciones. Sí, sí. Y también se habló de que el libro, el Nuevo Testamento, empieza desde adelante, los primeros 3 libros, pero que verdaderamente es donde empieza a hablar el libro de los Hechos. Hablamos de eso, correcto. Ya, déjame darle ahora. Amén. Gloria al Señor. Hablamos de los evangelios de Mateo, Lucas, o sea, que como ellos ven a Dios, que Mateo lo ve como el rey, ¿verdad? Marcos como un siervo, Lucas como un hombre, como Dios, esas cosas. Amén, amén. O sea, que fue, También hablamos de que el escrito del Nuevo Testamento fue escrito entre un espacio de 50 años aproximadamente, correcto. Y que el fundamento del Nuevo Testamento son los primeros 5 libros. Correcto. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos, correcto. Que ahí presentamos la gráfica que era como un tipo de estilo casa, con los primeros 5 libros del Nuevo Testamento abajo como fundamento, las estructuras que eran las epístolas, las cartas de los diferentes apóstoles que escribieron, y se cierra entonces ese canon del Nuevo Testamento con el libro de Revelación. Amén. Eso fue una introducción bastante genérica, yo entiendo que algo resumida, pero creo que bastante clara para unas bases en cuestiones de tener, digamos, el conocimiento básico de cómo se redactó el Nuevo Testamento completo, por supuesto, porque ya hablando del Antiguo Testamento eso sería otro asunto. Entonces, muy bien, eso es muy bueno. Yo quiero añadir a algo que dijo el hermano Víctor la semana pasada, cuando hablábamos cuando se comenzaron a dar las copias, que los escribas y los diferentes copistas comenzaron a copiar. Hablábamos de que en esas traducciones o en ese momento de traducir se efectuaron muchos errores, pero eran errores de traducción, eran errores de letrismo, que es muy común en las traducciones. Y es de entender que pasara. ¿Por qué? Porque el que fue inspirado fue guiado por el Espíritu Santo de Dios para escribir
lo que hoy tenemos como, o lo que se escribió, ¿verdad?, en aquel momento. Pero el copista no era inspirado. Ahora, el hermano hizo una muy buena observación, que cuando se comenzó a traducir, los primeros copistas cometieron muy pocos errores. Porque ellos, recuerden, estamos hablando de que si vamos a hablar a la primera traducción, que viene siendo la Septuaginta, se entiende que, o se conoce que fueron aproximadamente de 70 a 72 rabinos, conocedores del idioma. Entonces, ellos hicieron su mayor labor de traducir esa primera, ¿verdad? La traducción hebrea, o la hebrea traducida al griego, lo trataron de hacer lo mejor que pudieron. Y fueron muy pocos los errores que ellos cometieron. O sea, la aportación que dio el hermano Víctor fue muy acertada. Entonces, ¿qué me dice eso? Que él se está tomando el tiempo de leer, de estudiar, y no está dependiendo de las clases, ni de las escuelas bíblicas, ni nada por el estilo. O sea, yo quería secundar eso porque yo creo que me enfoqué bastante en los errores de letrismo que habían, que obviamente se dieron ya con el pasar de los tiempos, y era de esperarse. Amén. Pero en ese momento que se realiza esa primera traducción, fueron muy pocos los errores que se dieron. Amén. So, quería hacer esa, ¿verdad? Secundar la aportación de él. Ok, so, hoy comenzamos con el Evangelio de Mateo. Amén. El Evangelio de Mateo es el que vamos a estar hoy. Estoy aquí. All right, vamos a empezar hablando sobre el autor de este Evangelio. Y obviamente vamos a hablar de todos los autores de todos los evangelios, obvio. ¿Verdad? Para que así podamos saber quién escribió este Evangelio. Ahora bien, yo quisiera quitar esto de aquí, pero... All right, so, el Evangelio de Mateo, hay algo que tenemos que notar bien. En los 4 evangelios, esto es bien importante que lo sepamos. En los 4 evangelios, ninguno de los autores escriben explícitamente que ellos son los que escribieron esos libros. Y eso es bien importante saberlo, porque cuando entramos ya en el ambiente o en el terreno de los destructores de la fe, usan este tipo de herramientas para retractarle veracidad a la palabra del Señor y decir, pero ¿cómo ustedes saben que fue Mateo o que fue Marcos o que fue Lucas o que fue Juan que escribieron estos evangelios, cuando en los evangelios no dice que fueron ellos que los escribieron? Por ejemplo, y vuelvo y repito, yo resumo las gráficas, pero todo está ahí. Yo lo resumo, lo trato de resumir lo más, en verdad, más que yo pueda, pero cuando usted reciba la gráfica, usted se da la tarea pues de repasarlo. El libro, cuando usted estudia el libro de Mateo minuciosamente, o sea, cuidadosamente, usted se va a dar cuenta que en ningún momento el apóstol Mateo escribe esa expresión que está ahí entre comillas. Yo, Mateo, quien escribe estas cosas. El evangelio y ninguno de los evangelios tiene esa expresión. Ninguno. De hecho, que ya mismo vamos a entrar en materia, vamos a ir viendo algunas cosas, pero esto hay que tenerlo claro. Y esto cualquier erudito serio va a saber y le va a decir que ninguno de los autores de los evangelios nunca se pusieron como los autores. Nunca dijeron, yo Mateo, el quien escribo estas cosas, o yo Marcos, o yo Lucas, o yo Juan. Entonces, ¿cómo sabemos que fueron ellos? Pues ya mismo vamos a entrar ahí. Pero yo quiero, para que ustedes puedan tener el contexto general y poder diferenciar una cosa de la otra. Por ejemplo, cuando vamos, ¿verdad? Cuando vamos a las epístolas del apóstol Pablo, el apóstol Pablo aplica un método de redactar o de escribir muy distinta a la de los evangelios. De hecho, el libro de Mateo y los 4 evangelios, junto con el libro de los Hechos, terminan siendo libros históricos.
Porque cuando usted los comienza a estudiar cuidadosamente, se va a dar cuenta que estos individuos o estos seguidores del Señor Jesucristo, directamente Mateos, Juan y Marcos, fueron discípulos directos del Señor Jesucristo. Pero Marcos no, me equivoqué. Mateo y Juan fueron discípulos directos del Señor Jesucristo. Pero Marcos y Lucas fueron discípulos posteriores a ellos, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, ¿por qué sabemos que son libros históricos? Bueno, porque cuando usted ve la forma que ellos escriben, vuelvo y repito, no se ponen como primera persona en quienes son los que están redactando la historia. Le voy a dar un ejemplo. Vaya conmigo. Alguien que busque Mateo capítulo 1. Vamos a mirar una, ¿verdad? Para poder ir reforzando lo que estamos diciendo con la escritura. Y vamos a hacer un breve análisis del capítulo 1 y del capítulo 2 del libro de Mateo. All right. Ahora, que alguien, bueno, eso lo vamos a buscar después, ya mismo. Vamos a ver entonces cómo nosotros sabemos, leyendo la escritura, que la narrativa de Mateo es en tercera persona y que él está narrando una historia. Eso es lo que está haciendo en ese momento. Pero ¿cómo se sabe? Bueno, vamos a entrar al texto. Alguien que me lea el verso 18 en adelante. Léame el 18, que es el clave. Alguien que lo lea. Amén. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando de posada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí. Vamos a ver. Aquí entramos a lo que yo siempre digo, el análisis crítico. ¿Quién nota ahí lo que yo estoy diciendo dentro del mismo texto? Se da a entender por sí solo que lo que él está haciendo es una narración histórica. Él está narrando algo que aconteció en un momento de la historia. El nacimiento de Jesucristo fue así y comienza a narrar el nacimiento de Jesucristo. Ese versículo es bien clave para entender que toda la narrativa de Mateo es una narración histórica. Pero ¿quién se ha preguntado de lo que estamos aquí? ¿Cómo Mateo? Oiga bien de lo que él está narrando. Él está narrando del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero ¿cómo Mateo pudo saber acerca del nacimiento de Jesucristo si él no estaba ahí? Digo, por la historia, por la escritura que habían guardado. Ok, eso es un muy buen punto, por las profecías del Antiguo Testamento, pero él aquí está narrando detalle por detalle cómo se dio. La profecía decía que él venía a nacer de una virgen, pero la profecía no dijo cómo iba a pasar. Y eso es lo que está haciendo el apóstol Mateo. O también se le dice evangelista, el evangelista Mateo. Él está narrando detalle por detalles cómo se dio el nacimiento de Jesucristo. ¿Cómo él pudo saber eso? Eso es una muy buena aportación. ¿Cuál otra? Esa es una de las más principales. O sea, la escritura dentro del evangelio, ya que es el evangelio de Mateo que estamos estudiando, no ilustra que Jesús le haya dicho, mira, mi nacimiento fue así, fue asá o fue asado. También que había en el momento, había sus discípulos. Los discípulos, pero también la madre de Jesús. O sea, Mateo aplicó también, digamos así, la estrategia o la herramienta de la investigación. Además, mire, el hecho de que estos hombres se dieron la tarea de investigar ciertos hechos que ellos no estaban presentes, no quiere decir que no eran inspirados. De hecho, fueron inspirados
a realizar estas investigaciones. Hechos verídicos. Ahora, ¿cómo Mateo sabe que el nacimiento de Jesús era tan real como lo que él está describiendo? Con lo que dijo la hermana. Las profecías del Antiguo Testamento hablaban explícitamente que el Mesías, el Hijo de Dios, iba a nacer de una virgen y que había de venir. Entonces Mateo, teniendo la capacidad de poder redactar toda esa información, no solamente aplica las profecías antiguo testamentarias, sino que también el maestro le pudo haber dicho. La Biblia no lo dice. Estaba con él. De hecho, si nos vamos al libro de los Hechos, después de que el Señor Jesucristo resucita, dice que estuvo con ellos 40 días, 40 noches, hablándoles sobre el reino de los cielos. Y la Biblia no dice de qué habló. ¿Cómo sabemos que no fue en ese momento que él le redactó también esta información? Porque los evangelios no se escribieron en el momento que él muere. Fue al mucho tiempo. ¿Me entiende? Entonces, ¿cuáles fueron las cosas que Jesús habló con ellos en ese momento? No sabemos, la Biblia no lo dice. ¿Está viendo? Pero es importante saber estos detalles y uno preguntarnos, pero ¿cómo Mateo pudo haber sabido el nacimiento del Señor Jesucristo? Yo puedo entender ahí que porque ellos andaban con Jesús, entonces la enseñanza de Jesús ellos la guardaron en su mente, claro, en su corazón, y luego después a mucho tiempo entonces lo relataron, claro, hasta que llegó el tiempo de escribir. Correcto. No, es que eso fue así, porque si nos remontamos a las primeras clases que tuvimos de cuando hablábamos de, ¿verdad?, lo que era el discipulado, la importancia del discipulado, ¿qué era lo que esperaba el maestro de sus discípulos? Que aprendieran. Y que se memorizaran todo. Y que después que lo memorizaran, lo fueran y lo enseñaran cabalito como lo aprendieron, sin cambiar nada. ¿Está viendo? Entonces, la capacidad que tenía el judío para memorizar era una cosa increíble. Ahí Mateo hizo lo que nosotros tenemos que hacer con la profecía. ¿Sabe? Él escuchó la historia de María, de Jesús, quizás de José, y lo llevó a la palabra. Y como lo echaron, ahí él supo que era verdad. Correcto, porque se dio la tarea de investigar. ¿Está viendo? Un ejemplo, ¿verdad? Naturalmente. Yo buscando la información de Ramses, vamos a poner, ¿a dónde llegó? A la hermana Yana no lo conoce, Yana pues, estuvo cerca de él. Entonces, ¿de dónde viene Ramses? ¿Qué nacionalidad tiene? Pues, es nicaragüense. Él vino así, ¿no? Entonces, eso es que la experiencia y una investigación de él, que estuvo cerca. Las miramos de que quizás era el maestro, pero ¿de dónde viene? Entonces, así es lo que decía Mateo. Correcto, muy buen punto. Información de gente que estuvieron cerca. De María, los discípulos, y esto. Entonces, estudiando, a ver en el Antiguo Testamento, los machean y da esa historia. Después de una historia, después de un proceso largo, por eso que no se escribió en el momento, porque ellos estaban investigando. ¿Entiendes? Aún los mismos judíos no sabían quién era. A los hijos vino, a los hijos nos recibieron. Entonces, esta gente se quedó la tarea, porque esto estaba ya plasmado en el deseo de Dios. En el plan de Dios. En el plan de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una historia, tiene que pasar los procesos, tú sabes, de capacitación, tú vas a escribir algo que tú tienes que saber lo que tú te escribes. Claro. Historia y eso es un muy buen punto, porque eso no le resta veracidad a la palabra. Porque los detractores de la fe, o los destructores, de la fe, van a usar puntos como los que hablé al principio para entonces infundir desaliento y poder quitar, robarnos a nosotros la fe que nosotros tenemos en esta palabra. ¿Está viendo? Creyendo que estos hombres caminaron con el maestro, vieron sus milagros, se sentaron con él, escucharon todas sus enseñanzas, y de la nada que no se hayan redactado, o que no hayan sido ellos que lo hayan redactado. Entonces, ¿qué sabe? Esto brinda veracidad a lo que nosotros creemos. Y ese punto que trae el pastor fue exactamente
el procedimiento que tuvieron o que atravesaron estos hombres para poder finalmente redactar lo que hoy tenemos como Biblia o como los evangelios. Lo único que había un escenario muy hostil de que los discípulos no se podían presentar como los autores, principalmente por algo que él dijo. Una de las razones es que conocían quiénes eran los que andaban con Jesús. O sea, los grupos de iglesia que se comenzaron a formar en ese momento, después que el maestro asciende a la diestra del Padre, se comenzaron a formar grupos, comunidades cristianas. ¿Y quiénes les enseñaban a ellos? Pues los mismos apóstoles, los mismos discípulos. Ahí me contó cuando Pedro estaba preso, ¿dónde estaban? Que la iglesia hacía que Estaba orando en las casas. Eso ya la iglesia estaba formándose en la cuestión de que ya estaban haciendo grupos. Correcto. Entonces eso es bien importante porque, vuelvo y repito, no vamos a encontrar en los evangelios que fue Mateo que lo escribió. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos concordar o llegar a la verdad, digamos, o a la realidad de que fue él? Eso lo vamos a ver también más adelante. Ahora, el testimonio, mire, en las primeras tradiciones de la iglesia, el testimonio unánime que el autor del evangelio fue Mateo, gloria al Señor, quien antes era publicano, siguió a Jesús y se convirtió en uno de sus discípulos. La más antigua, importante de estas tradiciones data del siglo I y se basa en los escritos de Papías, que era un obispo allá en Hierópolis, en Asia Menor. Estas personas tuvieron contacto, ya sea directo o indirecto, con los primeros discípulos del maestro. Por eso le dije que ellos no tenían la necesidad de decir, yo Mateo escribo estas cosas. ¿Ves? Porque ellos sabían que ellos eran los que habían redactado esa información. Pero también estaba la persecución por medio de los romanos. Y si recuerda, esta gente estaba corriendo por todos los lados. Y si se daban a conocer que todavía estaban vivos y que estaban dejando relatos por escrito, ¿qué iba a pasar con ellos? Los iban a matar, los iban a fusilar. Así de sencillo. ¿Está viendo? Entonces, una de las evidencias más importantes, vuelvo y repito, fue por medio del escrito de Papías, que fue un obispo en Hierópolis, en Asia Menor, aproximadamente en el 135 después de Cristo. También está el testimonio de Ireneo, que fue obispo de Lyon en Galia, aproximadamente en el año 175 después de Cristo. ¿Ven? Estos líderes de la iglesia primitiva, lo que les dije casi ahora, tuvieron un contacto ya sea directo o indirecto con la comunidad apostólica. Entonces, esa es una de las evidencias, pudiéramos decir, de que Mateo fue el que escribió el Evangelio de Mateo. Ahora bien, mire la diferencia de Pablo. Yo le quiero dar un poquito de contexto general, por decirlo así. El método que Pablo aplica para sus cartas es muy personal. Mas, sin embargo, Mateo fue muy impersonal en sus escritos. Él no se reveló como el escritor. Pero Pablo tuvo la necesidad de hacerlo. Pero no vamos a entrar en eso porque en realidad no es lo que queremos ver. Pero sí queremos ver que sí se dio como el escritor de sus epístolas. Por ejemplo, vayan apuntando. Filemón capítulo 1 verso 1 al 19. Colosenses capítulo 4 verso 18. Esto es para que usted haga la diferencia. Filemón capítulo 1, el único capítulo obvio, pero verso 1 al 19. Colosenses capítulo 4 verso 18. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 21.
Sí, 4:18. Colosenses 4:18. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 21. Y Gálatas, capítulo 6, versículo 11. Filemón, capítulo 1, verso 1 al 19. Colosenses, capítulo 4, verso 18. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 21. Gálatas, capítulo 6, verso 11. Sí, Colosenses 4:18. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 6 al 18. Versos 6 al 18. Son muchas citas. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 2. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 2. Y primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 2. Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 2. Y también el capítulo 6 y el verso 21 de esa misma epístola de Timoteo, la primera epístola. Ahora bien, ¿por qué les doy esta cita? El 6:21 de primera de Timoteo. Les doy esta cita para que veamos la diferencia, la relación que tuvo Pablo al escribir sus epístolas y la relación que tuvo Mateo, que cuando escribe el evangelio, su epístola, una carta también, pero él no se relaciona con ella como el autor. Mas sin embargo, Pablo sí. ¿Está viendo? Vamos rapidito. Vamos a ver por lo menos dos citas. Alguien que busque Filemón. Alguien que busque Filemón, capítulo 1, que es el único capítulo, y alguien que busque Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 18. Filemón 1, 19 en la del 1 al 19, sí, del 1 al 19, sí, del 1 al 19. 3, 6 al 18. Vayan viendo la diferencia. Recuerden que leímos Mateo, algunos versículos. Analizamos el capítulo 1, el capítulo 2, dando a entender que fue una narrativa histórica y cómo el apóstol Mateo lo que hace es una narración como tercera persona. Y así fue el nacimiento del Señor Jesucristo y comienza a redactar los hechos. Pero él se pone como tercera persona. ¿Está viendo? Porque eso es lo que él está haciendo. Y en todo el evangelio eso es lo que usted va a ver. Pero más sin embargo, el lenguaje de Pablo es muy diferente. ¿Quién lo va a leer? Primera Filemón del 1 al 19. Sí. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en nuestro amor, en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Vamos a detenerlo ahí. ¿Quién puede ver la relación que Pablo se da en sus propias cartas? Es evidente que es Pablo quien escribe esas cartas. Pablo se da
Pablo ya anciano. Mire, y preso. Mire cómo él dice, Pablo, prisionero de Jesucristo y del hermano Timoteo. El verso 4 dice, doy gracias a mi Dios. O sea, dentro de la epístola, mientras él está escribiendo, además de ser una carta personal al pastor Filemón, se la está escribiendo, es como yo le escriba al pastor Jerry Robles. Yo, el hermano Salazar, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera persona, pero si cabe duda, le hace el verso 19. Sí. Yo Pablo, lo escribo de mi mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Más que claro. No hay que forzar mucho. ¿Ve? O sea, le doy estos versículos para que diferenciemos. Que aquí en las epístolas del apóstol Pablo, ya mismo le voy a dar para que lea esa cita, que viene siendo prácticamente lo mismo. En todas las epístolas el apóstol Pablo se presenta como el escritor principal, como el autor principal. Mas, sin embargo, los evangelios, en este caso el evangelio de Mateo, no se dio de esa manera. Lea rapidito la cita que le di. ¿Quién la tenía? Segunda de Tesalonicenses. Sí. 6 al 18. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo, hermanos, que anden desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera deber imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga días y noches para no ser gravoso a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que no imitase, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos a exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajen sosegadamente y coman su propio pan. Hasta ahí, vamos a detenerlo. Es más que evidente que Pablo se presenta como primera persona en sus epístolas. Pero yo quería, pues como yo les dije, quería mostrarle para que pudiéramos ver que sin duda alguna Pablo es quien escribe las epístolas, que no cabe la menor duda. Entonces, los evangelios o los autores del evangelio no presentan ese mismo estilo, ¿ves? Se hacen impersonal a los escritos. Ahora bien, el autor y la fecha. Bueno, ya sabemos que el autor es Mateo y vamos a seguir mirando algunas evidencias de por qué creemos que él es el autor de estos evangelios. Ahora, Mateo, que significa don de Dios, cuyo nombre original quizás fuera Matías. Ese pudo haber sido el nombre que también se le daba, pero nosotros lo tenemos como Mateo. Es el autor del evangelio que lleva su nombre en el encabezado, valga la redundancia. Era un apóstol y se cree que es el mismo Leví, el publicano,
a quien Cristo llamó en Marcos capítulo 2, verso 14, y también en Lucas capítulo 5, verso 27. Algunos han sugerido que asumió su nuevo nombre de Mateo al abandonar su antiguo trabajo. Marcos nos dice que Leví era hijo de Alfeo. Este evangelio se pudo haber escrito entre el 48 al 68 después de Cristo. Y aquí hay un detalle que yo quiero resaltar, porque hay personas que dicen que Mateo se pudo haber escrito aproximadamente, creo que entre el 75 al 80 después de Cristo. Ahora bien, si ese es el caso, hay una evidencia para saber que Mateo no escribió este evangelio después del 70 después de Cristo. ¿Cuál es esa evidencia? La destrucción del templo. ¿Por qué yo digo la destrucción del templo? Porque, como decía la hermana Naomi hoy temprano, Mateo tenía un enfoque de presentar a Jesús como el Mesías a los judíos. Y si él quería comprobar que Jesús era el Mesías y él hubiese escrito este libro después del 70, él tenía que haber redactado la destrucción del templo en el 70 después de Cristo. Porque eso le iba a dar más fuerza a la profecía del maestro. En Mateo capítulo 24, cuando él dice, veis todas estas piedras, no quedará piedra sobre ellas. ¿Ves todo? O sea, todo iba a ser destruido. ¿Y ese templo cuándo se destruyó según la historia? En el 70 después de Cristo. Por medio del emperador Tito Vespasiano. Entonces, si Mateo lo escribe posterior a esa destrucción, analice, él lo debió haber escrito. Lo tuvo que haber registrado. O lo debería haber registrado, mas sin embargo no hay un registro de eso. Lo que da a entender entonces que la fecha temprana de la redacción del Evangelio de Mateo fue entre los años 48 a 68 después de Cristo, perdón. ¿Está viendo? Y eso es muy importante saberlo porque, vuelvo a lo mismo, los destructores de la fe usan también este argumento para decir que Mateo no escribió Mateo. O el Evangelio, perdón. Amén. La destrucción del templo fue en el 70 después de Cristo por el emperador Tito Vespasiano. Fue mucho más del 70. Fue mucho más del 70 que fue escrito. No, antes del 70. Porque si lo hubiera escrito después, él hubiera tenido que redactar ese hecho tan esencial. ¿Quién profetizó eso? Fue el mismo Jesucristo. En Mateo capítulo 24. Y si el fin de Mateo era comprobar que él era el Mesías, pues él, mira, ustedes quieren evidencia de que él era el Mesías, mira, la destrucción del templo, él lo profetizó y él hubiera tenido que haberlo visto. Experimentar esa destrucción, porque fue en ese momento, en la destrucción de ese templo en el 70 después de Cristo, que los judíos son esparcidos. ¿Está viendo? Los destinarios, como decía el hermano Víctor, Mateo era el evangelio más comúnmente usado en la iglesia primitiva, que incluía muchos judíos cristianos. Salta a la vista que Mateo, que era judío, escribió para sus compatriotas. Los siguientes hechos acerca del libro dejan ver esto. O sea, su audiencia era enteramente judía. Enteramente judía. Porque él tenía un propósito, como estábamos diciendo, de por qué él escribía a esa audiencia. 3 de ellas, las numerosas referencias al Antiguo Testamento, que incluían las profecías. Número 2, el énfasis de Jesús como rey o en Jesús como rey. Y el énfasis en los judíos como ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Y la misión que Jesús tenía con ellos. Ahora, ¿cómo podemos saber esto? Vaya conmigo a Mateo capítulo 10. Que el mismo, verá, yo digo que aunque el libro no dice explícitamente que él era el autor,
pero el método de letrismo, cómo él se expresa, vamos a ver más adelante el mucho uso de referencia de las profecías del Antiguo Testamento, cómo él estructuró este evangelio para una audiencia judía. Amén. Ahora, alguien que lea Mateo capítulo 10, verso 5 hasta el 6, para no. 5 y 6. Sí. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Está viendo? ¿A quién los mandó primero? De los judíos. A los judíos. A los suyos vino y los suyos no les recibieron. Pero es que, hermano Salazar, nosotros los gentiles, la humanidad, estábamos en el plan de salvación. Claro, desde el principio se ve. Desde el principio se ve, porque Adán no solamente significa hombre, significa humanidad. Y cuando Adán cae, ¿quién cae juntamente con él? La humanidad completa. ¿Está viendo? Entonces, el plan de redención de la humanidad, nosotros como gentiles, no de descendencia judía, estábamos en el plan de salvación del Maestro. Pero dentro de los planes soberanos del Señor estaba revelarse a este pueblo primero. ¿Está viendo? Entonces, dentro de la comisión, cuando el Señor los selecciona, cuando les da su apostolado, le dicen: vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué estaban perdidas? Porque estaban esparcidas. De hecho, el pastor lo tocó ayer, o antes de ayer lo tocó cuando el reino del sur se dividió con el reino del norte. El reino del norte quedó fiel a Dios, dándole su culto al Señor, pero más sin embargo lo del reino del sur, que se mezclaron con Samaria, que de ahí salen los samaritanos. ¿Se acuerdan? Juan capítulo 4, cuando se acerca Jesús Señor, pero nosotros somos perros, nosotros no somos dignos, tú hablando conmigo, tú siendo judío y yo siendo mujer samaritana. No se trataban entre sí. Esa mezcla vino por esa división. Entonces, los que estaban esparcidos era el reino del norte, las ovejas perdidas de la casa de Israel. A esos vino primero. ¿Está viendo? Y de hecho le dice a los gentiles: no vayan todavía. Ahí mismo, dentro de esos mismos versículos, no vayan a los gentiles. La audiencia era para los judíos. Era para los judíos. Amén. Una pregunta. Sí. Pero entonces la salvación llegó a nosotros porque el pueblo de ellos no la recibieron. Correcto. Entonces, por eso fue. Porque a los gentiles fue a partir del libro de los Hechos, fue que Pablo empezó entonces a predicar a los gentiles. Sí, claro. Pablo fue el apóstol comisionado a los gentiles. Correcto. O sea que uno de los que perseguían a los cristianos después con el tiempo fue el que por él fue que nosotros que el evangelio se siguió esparciendo. Correcto, correcto. O sea, el evangelio como tal, el llegar a las naciones, pues como estaba diciendo, estaba en el plan soberano de Dios, pero todo tuvo un procedimiento bastante largo hasta que finalmente la salvación llegara a toda la humanidad. Amén. ¿Alguna pregunta sobre esto? El propósito y tema. El propósito o la posición de Mateo en el canon revela su propósito. Es el eslabón perfecto entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Por el ser más judío de los evangelios, su propósito es demostrar que Jesús es el verdadero Mesías, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Así como Lucas es el evangelio para los gentiles, recuerde que Lucas no era judío, él era un gentil. Mateo es el evangelio para los judíos. Mateo aprovechó el evangelio de Marcos, pero reacomodó el material y hasta lo resumió en donde quiso. Su estilo es nítido, clarísimo y ordenado. La estructura de este evangelio, o sea, el método que utilizó Mateo para estructurar este evangelio, mire, es una obra maestra.
Porque vamos a hablar momentáneamente cuando entremos en lo de la genealogía. ¿Por qué Mateo comienza con la genealogía? Porque si va a presentar Historia. si va a presentar al Mesías, tiene que saber de dónde está ¿De dónde saliendo. viene? ¿De dónde viene? ¿De qué línea de linaje? O sea, yo le llamo a la genealogía de Mateo la corona del evangelio. Es el tronco del evangelio. Porque, bueno, si yo me estoy adelantando, déjeme. Yo creo que él estaba más ansioso que usted. Cuando yo vi la idea, ¿qué pregunta hace? ¿Quién no conoce su sentido? El empeño de él venía era poder demostrar al mundo en realidad de dónde venía el Mesías. Principalmente a los judíos. Su raza, su descendencia, Correcto. Demostrarle a los judíos de dónde era que venía. Correcto. El lenguaje era para los judíos. Para los judíos, enteramente judíos. Como el Mesías. Y Mateo lo muestra así como un Mesías. El que había llegado para hacerlo. Correcto, el Mesías prometido. Él era el cumplimiento de esas profecías. Él era el Mesías tan inesperado. El que tanto esperaban, aquel redentor, aquel que venía, porque recuerde, la salvación que estaba esperando Israel no era una salvación del alma. ¿Usted sabía eso? No era una salvación del alma, una vida eterna. Ellos no, el concepto de la eternidad para el judío no es el que tú y yo tenemos. Es un reino literal. No se acuerda usted en Hechos cuando le dicen al maestro, restaurarás a Israel el reino en este tiempo. La restauración que ellos esperaban era terrenal. Era una cuestión de nacionalidad, que los restaurara como nación, que los libertara de la opresión del imperio romano. Por lo tanto, por eso es que cuando él dice, oiga, yo soy el rey de los judíos, ¿por qué lo negaron? Pero ¿cómo tú vas a ser el rey? Si no nos has venido a libertar de la cautividad en la que estamos por el imperio romano, tú no puedes ser el Mesías, porque el Mesías que ellos esperaban no era un Mesías que los iba a libertar internamente, por decirlo así, o espiritualmente. Era un Mesías gobernante que ocupara el trono vacante de David. ¿Está viendo? Era un reino terrenal. Un reino terrenal. Por el antimesías. Ese asunto entra por ahí. Ellos lo que están esperando es que su tierra sea restaurada. Léase Génesis capítulo 15, capítulo 15, versos aproximadamente 10 en adelante. No, ahora no. En su casa. En su casa, para que usted vea lo que ellos tanto anhelan, la promesa que Dios le da a Abraham. Esta tierra te doy a ti y a tu descendencia. Y lo enmarca. Diga. No, yo digo que para ellos querían enaltecerse también. Claro. En cuestión del mundo entero, decir, este es un Mesías. Correcto. Estaban buscando un gobernante. O sea, él les enmarcó ese terreno. Y ahora mismo usted sabe que Israel pues no está habitando su tierra como deben de hacerlo, pero eso es otro tema. Vamos para Mateo, papá. Mateo. Mira aquí. Estoy esperando. Mire, textos bíblicos que hacen mención del apóstol Mateo. Se los pongo ahí, pero apúntelos, téngalos y pues, ¿verdad? Yo lo cambié. Hermano Francis, ¿qué es eso que dice ahí? ¿A dónde? En el anterior. En el anterior yo no voy a poder ver la de Mateo, no de Mateo. Espere. Que está aquí se me quita, Dios mío, Padre. No. Génesis, ¿qué? 15. Génesis 15. 15. Verso, creo que 10 en adelante. Sí. Aquí usted dice. Propósito y tema. Que dice, Mateo aprovechó el evangelio de Marcos, pero reconoció el material y hasta lo resumió en donde quiso. Correcto, porque vamos a lo mismo que hablamos al principio, el método de investigación que él utilizó. Ya.
Exactamente. Exactamente. Lo que significa que llamar- No tome foto. Yo lo voy a mandar. Yo lo voy a mandar al grupo. No se preocupe. Lo que significa es que llamarte otra vez Cristo. Correcto. Eso es así. Usted me adelante. Que después yo me emociono y te sigo la corriente. All right, vamos aquí. Eso es, ¿verdad? Nada más 3 citas bíblicas que hace mención del apóstol como tal. No hace mención de que él es el autor, simplemente lo menciona a él como tal. Amén. Sí, Mateo 9:9, Marcos 12:14 y 2:14 y Lucas 5:27. Yo como quiera lo mandaría al grupo, pero yo dije que lo apuntaran. Sí. Oh. A ver, lo estoy probando. ¿Lo tienen? Sí. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No, all right. Ok, si consideramos el evangelio, el primer evangelio, como la obra del apóstol Mateo, entonces aquí es donde entramos a las evidencias internas dentro del mismo evangelio. ¿Ve? Vaya viendo, por ejemplo, mire, el método de organización del evangelio. ¿Cuál era la ocupación de Mateo? Él era un publicano. ¿Cuál era su función? ¿Qué era lo que hacía como publicano? Cobrar impuestos. ¿Cuál era la capacidad que tenía el que trabajaba con impuestos? No. Las matemáticas. La habilidad de redactar detalladamente, con lujo de detalle, ahí, al pie de la letra, cada información que él ponía cuando él era publicano, cuando él era recaudador de impuestos. Entonces, ese mismo método, él lo aplica en el método de organización del evangelio. La capacidad que este hombre tenía para memorizar números, para retener información, era una cosa tremenda. Demasiado. Por algo es que él redacta entonces la descendencia, la genealogía. ¿Está viendo por dónde va el asunto? O sea, la capacidad que este hombre tenía no la tenía ninguno otro. O sea, ese es un Mateo. Habló de todo eso. Les dio un poquito. Mira aquí, se me fue otra vez, bendito sea Dios. Pero uno aprende ahí, porque anoche mismo, yo te diga, yo vi algo y fue acerca de la cosa de lo que él explicó en el mensaje de ayer. Yo empecé a buscar ahí y metí al libro de Isaías, y de Isaías 53 hasta el 40, casi en los primeros versículos, habla acerca de eso. Es correcto. Entonces mira aquí, el método de organización del evangelio, construido alrededor de 5 discursos o secciones de enseñanza, refleja el tipo ordenado de mente de uno que había sido un recolector de impuestos. Mire, ese método de organización, Mateo, estratégicamente, por decirlo así, las encerró o ¿cómo se dice esa palabra? Revolves alrededor de 5 enseñanzas o 5 discursos o sección de enseñanzas. Por ejemplo, el Sermón del Monte. Púntelo. ¿Cómo era? 5 enseñanzas. ¿Ah? Envolvió. Yo dije revolve, pero es que no lo supe decir en español. Sí, como que se resume, pudiéramos decir, o verdad, se abarca en esas 5 exactamente. Correcto. Está el Sermón del Monte, que usted sabe que son los capítulos 5, 6 y 7. Las bienaventuranzas, uno de los discursos más largos, y Mateo lo redacta en una sola línea. O sea, por decirlo así, de un solo cantazo. ¿Está viendo? La parábola del sembrador. Iba a decir la cizaña, pero es la parábola del sembrador.
Mateo capítulo 13. Mateo 23, que es cuando él señala el pecado de los fariseos. Mateo 23, cuando él señala el pecado de los fariseos. Sí, porque sí, Jesús señala el pecado de los fariseos. El mensaje escatológico de Jesús, que fue Mateo 24, el mensaje del tiempo del fin. Y la parábola de las 10 vírgenes, que es Mateo 25. ¿Ah? Sí, el El mensaje escatológico de Jesús, Mateo 24. ¿Cuál es el de los fariseos? Mateo 23. Ok. Las vírgenes Mateo 25. Las 10 vírgenes, sí. Mateo 25, Mateo 23, ¿cuál es la otra? La del sembrador. La del sembrador, Mateo capítulo 13. Esas apúntenlas porque esas las tienen que apuntar. Miren eso. Ok, este es el único evangelio, vamos a ir al segundo punto, este es el único evangelio que contiene el relato del pago del impuesto del templo por parte de Jesús. Y es por lo que dijo el hermano Víctor, es que está Hilton. O sea, él fue por esa causa que Mateo hace uso de esa única... Maestro, todo eso es del primer punto, del método de organización. Todo lo que usted mencionó. Ahora mismo. Sí, de la... Eso es el método de estructura que él utilizó. Eso va con el punto 1. Con el punto 1, exactamente. Correcto. El punto 2 es que es el único evangelio que le estoy dando las evidencias internas. Ya vimos cuál era la ocupación de él. ¿Ve? Vimos que él era lo que él hacía. Y esa misma capacidad o estrategia, pudiéramos decir, él la aplicó al momento de redactar el evangelio. Para que no se me desprenda y no pierda la línea de que, o sea, estamos bajo la misma línea, estamos viendo evidencias internas de por qué creemos que Mateo escribió este evangelio. Pregunto, ¿Mateo dice que fue él el que lo escribió? No lo dice. ¿Y cómo lo vamos a saber? Están las evidencias externas y están las evidencias internas que se las estoy mostrando ahora. ¿Ve? El cobrador de impuestos es el único evangelio que hace mención de la paga de los impuestos de parte de Jesús en el templo. Capítulo 17, verso 24 y 27. A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y eso es bien importante porque, vuelvo y repito, el método que él utilizó para dejar escrito y dejar revelado, pudiéramos decir, de que ese hombre que caminó en el templo fue el Mesías prometido. ¿Está viendo? Otro, el relato del llamado de Mateo al discipulado. Usa el nombre de Mateo en lugar de Leví. Eso es bien importante porque solamente Mateo usa el nombre de Mateo. Mas, sin embargo, Marcos usa el nombre de Leví, que es hijo de Alfeo. ¿Ve? Lucas también dice lo mismo que Marcos. Es también iluminador el hecho de que la lista de los apóstoles en Mateo 10 se refiere a él como Mateo el publicano. Lo que decía el hermano Víctor. ¿Está viendo? Que no leímos ese versículo específico, pero se lo leo yo aquí, Mateo 10, verso 3, que es cuando se mencionan a los apóstoles o a los discípulos, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. ¿Está viendo? Esa es una evidencia interna
y certera de que Mateo escribió este evangelio, porque se dejó de notar la ocupación, el que llamaron, que estaba sentado a la mesa de los publicanos, la estructura del evangelio, el modo que él organiza desde el principio, la genealogía, lo que yo le llamo la corona de este evangelio, y es el único que lo redacta en el orden que él lo hace. Amén. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Pastor. No, estamos tranquilos. Mira aquí. Aquí entramos entonces en el uso de mención de las profecías del Antiguo Testamento que Mateo hace uso de. Por ejemplo, esto se llama una reinterpretación contextual. Oseas capítulo 11, versículo 1. Alguien que lo busque. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿De qué está hablando Oseas ahí? Textualmente, literalmente. ¿De Israel? ¿Cuándo ellos salen del desierto? Del desierto no, ¿cuándo salen al desierto? ¿Cuándo fueron llevados al desierto? Cuando salieron de Egipto. Cuando salieron de Egipto. Ese es el contexto literal. Pero Mateo lo utiliza y le da una reinterpretación contextual. ¿Está viendo? Literalmente Oseas está hablando de un hecho histórico. Israel, cuando salió de Egipto, lo llamé que mi hijo. ¿Está viendo? Pero entonces Mateo lo utiliza para aplicárselo al Mesías. Eso es lo que se llama una ley de doble referencia o una reinterpretación contextual. Mateo utiliza algo del Antiguo Testamento que ya había pasado con el pueblo de Israel, literalmente, y se lo aplica al Mesías. Mateo hace alusión a esto y lo compara con Jesús. Solamente cuando Herodes muere es que Jesús es liberado. De igual manera, solo la muerte del faraón llevó a Israel a ser libre. ¿Vio la comparación? ¿Está viendo por qué Mateo lo utiliza o le da la aplicación al maestro? ¿Quién estaba persiguiendo a Jesús en el momento que él estaba como bebé, como niño? Herodes, tipo de faraón. Cuando Herodes muere, Jesús es libre. Cuando faraón muere, entonces el pueblo de Israel es liberado. O cuando los deja ir, entonces ellos van al desierto y son libres. ¿Está viendo? Ahora, así como Israel fue probado, esa es la aplicación que le da. Eso se llama una reinterpretación contextual. ¿Qué pasó después mientras Herodes decreta la muerte de los niños? ¿A dónde fue el Mesías? A Egipto. ¿Está viendo la relación que le da? Él lo pone como un tipo de Israel, pero lo aplica al Mesías para darle entonces relevancia de que aquella profecía de Oseas estaba hablando como doble referencia del maestro del Mesías. El ángel le apareció a José y le dijo que llevara a María a Egipto. Y ahí dice, para que se cumpla lo dicho por el profeta, de Egipto llamé a mi hijo. ¿Está viendo? Así como Israel fue probado por 40 años en el desierto, Jesús fue probado por 40 días. ¿A dónde? En el desierto. Mateo capítulo 4, verso 1 al 2. Mateo también conoce el contexto de Oseas, que lo estábamos hablando. Así como una vez Dios llamó a Israel de Egipto, Oseas capítulo 11, verso 1, Él traerá un nuevo éxodo y una nueva salvación para su pueblo.
Oseas capítulo 11, 10 y 11. Jesús es el precursor, el pionero de esta nueva era de salvación para su pueblo. En el mismo contexto, Mateo aplica Jeremías capítulo 31, verso 15, donde Raquel llora por el exilio de Israel. Eso se da cuando la matanza de los niños. Eso lo vamos a ver ya mismo. Para la matanza de infantes en Belén, Mateo capítulo 2, verso 17 al 18. Cerca de la cual Raquel fue enterrada. Génesis capítulo 35, verso 19. Todo eso es lo que Mateo utiliza como referencia, o utilizando, como referencia a las profecías del Antiguo Testamento, para dejar plasmado en este evangelio que Jesús era el Mesías prometido, el Mesías gobernante que ellos esperaban, pero no como ellos lo esperaban. Porque él vino a restaurar a Israel, pero no el reino de Israel, sino a restaurarlos espiritualmente, pero ellos no lo vieron así, no lo recibieron. Amén. Amén. Mire aquí. Como les había dicho, Mateo hace más énfasis en citar las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, pues su propósito era comprobar al pueblo judío que Jesús era el Mesías prometido. Hay alrededor de 129 referencias de profecías del Antiguo Testamento que Mateo utiliza. Y aquí solamente algunas. Bueno, ahí está en pantalla, mire. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, que era lo que estábamos hablando hace unos momentos, para que se cumpliese lo dicho, lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Está viendo? Eso yo lo escribí malo ahí. Yo lo cambio después. Me dejé llevar por el de aquí arriba. Está viendo, Oseas 2:15 y puse aquí. Sí, esa es culpa mía. Yo lo cambio después. ¿Es Mateo 2:18? El de abajo. Correcto, yo lo escribí aquí mal, dejándome llevar por Mateo, el mismo capítulo y versículo. Mateo 1, 22. Todo esto aconteció. Vaya viendo el lenguaje. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y eso está en Isaías 7:14. Mateo 2:5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y usted encuentra eso en Miqueas capítulo 5, verso 2. 5:2. Aleluya. Gracias. Mateo 2:17. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Y aquí cita textualmente a un profeta. Como verdad, lo puede ver ahí. Cita textualmente al profeta Jeremías cuando dijo: voz que fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Eso se dio cuando la muerte de los niños por medio de Herodes. Y Mateo lo utiliza como un cumplimiento de esa profecía de Jeremías. Amén. 31, 15 al 17.
Perdón. Mira aquí, ay. Está bien. Mira aquí. Eso es para que veamos, ¿verdad? El uso o el mayor uso que hizo Mateo a las profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo capítulo 21, 1 al 5, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está frente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Zacarías capítulo 9. Mire, igualito totalmente. Eso él lo llevó a lo literal. La entrada triunfal del Mesías en Jerusalén, y entró ¿cómo? Cabalgando ¿sobre qué? Sobre un asno, sobre un pollino. Y eso para el judío, no, un rey no podía cabalgar en un asno o en un pollino. No podía. Un caballo. Ve, un rey de la realeza, de lo más grande, el rey de Israel, el Mesías, el que iba a sentarse en el trono vacante de David y entrar en un pollino, en un asna. No puede ser el Mesías. No puede ser el Mesías. ¿Está viendo? Lo que pasa es que ellos esperaban un reino terrenal. Correcto. Y ese reino celestial. Correcto. O sea que ellos tenían poco entendimiento. Ahora está claro eso, porque ellos no tenían lo que nosotros tenemos, porque ellos no tenían el Espíritu Santo. No, correcto. No lo tenían. Pero mire, si usted leyó el escrito que yo le mandé, creo que después de la clase, fue propósito de Dios que ellos lo negaran. Fue Dios mismo que embotó el entendimiento de los judíos. ¿Usted sabía eso? Para que nosotros fuéramos salvos. Porque si ellos no lo hubiesen negado, la salvación no llega a nosotros. No llega a nosotros, porque ellos mismos dijeron que la sangre del carga sobre nosotros. Entonces, por medio de esa sangre que ellos no quisieron aceptar, que fue derramada, fue que llegó la salvación a nosotros, o sea, la humanidad. Si ellos lo hubieran aceptado, entonces nosotros hubiésemos estado en el plan de salvación de Dios. Correcto, porque había algo que los judíos tenían. El propósito de Dios. Habían algo que los judíos tenían y que eran bien orgullosos. Todavía. ¿Está viendo? ¿Se acuerda cuando Pedro va donde Cornelio? Sí. ¿Se acuerda lo del lienzo? Sí. Antes de que él fuera. Cosa inmunda yo no he comido. Pedro, un judío también. Pero, un gentil. Yo ir a predicarle. Y cuando ellos reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas y a profetizar, los de la circuncisión, dice la Escritura, quedaron atónitos. Y Pedro, asombrado, dice: a la verdad, ahora veo que Dios no hace acepción de personas. Rompiendo el orgullo de un judío 100%. O sea, imagínense que entonces que el judío hubiera aceptado al Mesías, quizás no llegaba la salvación a nosotros. Ahí hay algo también, que Dios tuvo que tratar con Pedro de tú a tú, mostrándole el manto con toda la clase. Correcto. Porque si él no ve ese manto, él no hubiera podido entender las palabras que él dijo. Que dijo que nunca había tocado nada inmundo, cuando Dios le dijo: no llame inmundo ya lo que yo santifique. Claro, porque recuerde que lo que él estaba viendo en esa visión eran animales inmundos que la ley le prohíbe. Exactamente, no, cosa inmunda yo no he comido.
Yo no he tocado Levítico capítulo 11, ese hombre le tuvo que haber venido en la mente. ¿Está viendo? Pero el Señor le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Él no se estaba refiriendo a los alimentos, se estaba refiriendo a nosotros los gentiles. Y se lo da a demostrar con Cornelio en Hechos capítulo 10. ¿Está viendo? Entonces Dios rompió los esquemas. Por eso es que cuando el apóstol Pablo viene, dice, y Cristo, o Dios por medio de Cristo, rompiendo la pared de enemistad. Y de dos pueblos hizo uno, un solo cuerpo, un nuevo hombre en Cristo Jesús. ¿Está viendo? Gloria a Dios por eso. Mira aquí, Mateo 21. Alguien que lo lea rapidito, porque tengo la voz como medio... Mateo 21:31. Ese que está ahí. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese para que cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Eso está en 22, 18 al 19. Ahí es que se encuentra esa profecía, una profecía mesiánica. O sea, el uso que Mateo da, el uso que Mateo hace de esas profecías mesiánicas era exactamente para demostrar y demostrar que ese Jesús que había llegado era el Mesías prometido, que no cabía la menor duda. Amén. Ok, ahora sí entramos aquí rapidito a la genealogía. Por decir algo, que cuando estaba buscando me llamó la atención. Yo no sé si eso tendrá que ver que pruebe que Mateo, sabe que pruebe a Mateo como autor del libro, pero me llamó la atención. Dice que Mateo nos enseña similitudes entre Moisés y Jesucristo. Ejemplo, cuando eran pequeños fueron salvados de los intentos de rey para matarlo, que está en Éxodo 21, 1 y 10 y Mateo 2, 13 al 18. Y ambos dieron la ley de Moisés en un monte. Está en el Éxodo 19:20 y Mateo 5:7. Correcto. Que La similitud. Jesucristo con... Correcto. Eso se llama lo que hablamos ahorita, una reinterpretación contextual. Lo que hizo con Oseas. Habló de hechos literales que pasaron, en este caso con Moisés, la matanza de los niños, y se da la aplicación cuando pues, Herodes también envía a matar a los niños. Eso es una muy buena aportación. Y eso queda como evidencia también. Amén. Ok. La genealogía, que está en el capítulo 1. Esto no es muy común a veces, ¿verdad? Pero, pues como hablábamos, yo en lo personal lo veo como la corona de este evangelio. El modo que lo estructura desde Abraham, el padre Abraham. ¿Se acuerdan cuando el Señor va cuando los fariseos van donde Juan el Bautista en Mateo capítulo 3? Que le dice, ¿quién os enseñó a huir de esta ira venidera? Nosotros tenemos a Abraham por padre. O sea, había un egocentrismo en ello. Pero la mención de Abraham, del padre de los judíos o de la descendencia judía, ¿sabe? Fue bien importante en este relato de la genealogía, porque estaba comprobando, como dijo la hermana temprano, comprobar que por medio del linaje de Abraham, Isaac, Jacob, y como él lo comienza a redactar por medio de las tribus de Israel. Se recuerda que Romanos capítulo 5, verso 8, por ahí más o menos dice que Jesús, del linaje de Abraham, que vino según la carne, el cual es Dios, el Todopoderoso, por los siglos de los siglos. O sea, había un propósito de demostrar que por la línea sanguínea, Jesucristo, descendiente de Abraham, era el Mesías prometido según la carne. ¿Está viendo? Entonces, por eso es que usted ve que
Mire cómo empieza. Alguien que lo vaya leyendo. Mateo capítulo 1. Ya estamos terminando. Sí. Sí, lee unos cuantos versículos. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Abinadab, Abinadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Buz. Buz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Deténlo ahí. Una pregunta. ¿Quién se había puesto a leer alguna vez la genealogía o a estudiarla? Yo la leí, pero no le puse atención a más. Por nombre, traté De buscarlo, ¿verdad? Es la parte tediosa que muchas veces no se hace. La genealogía, de 14 años, de generación, 14 años. El último queda 13. Para Cristo es el 14. Correcto. Es la parte tediosa. Yo me tomé un mes nada más en ese capítulo 1. Un mes y no lo terminé. Y no lo terminé porque toma tiempo el usted buscar cada nombre e irlo ubicando dentro de esa misma genealogía. No es una tarea fácil. Y después casi nadie. O sea, pocas son las personas, porque muchas veces, porque yo le digo, ok, yo lo he estudiado y lo he leído muchas veces acerca de eso, pero cuando una persona viene prácticamente al evangelio, muchas veces esto de la genealogía de Jesús, no entiende bien y dice, no, eso no me interesa. Y muchas veces lo dejan ahí, y por eso pocas veces eso se aprende. Es obvio, porque todavía no tiene la capacidad para hacerlo. Pero muchas veces muchas veces, no es muy común. No es muy común el que, ¿verdad? El que se pueda adentrar en lo que es la genealogía de Mateo. Porque es tedioso. Usted estar ahí, la genealogía engendró a Abraham, pero mire que el apóstol Mateo se dio la tarea. ¿Se acuerda que hablamos la capacidad que él tenía de redactar y de retener información? Entonces, este hombre va a la cabeza de la nación de Israel y lo comienza a deslumbrar desde el principio para comprobar que este hombre venía y era enteramente judío y el Mesías prometido a la nación judía. Y nada más este primer capítulo, si ellos, ejemplo, llegasen a renegar los demás capítulos, porque todos los capítulos 28, ese fue el propósito de Mateo. Pero si los otros 27 capítulos fueran descartados con ese capítulo 1 nada más, les dejaba por claro que él era el Mesías. Se podría decir que Mateo no le creyó a ojos cerrados. Él dudó, él buscó. No, él creyó. Porque si te vas al capítulo 9, verso 9, dice que inmediatamente se levantó y le siguió, dejando todo atrás. O sea, él creyó instantáneamente. solamente que él redactó. No creyó, sino para los judíos. Correcto, para los judíos. Para probarle a los judíos. Por eso es que te das cuenta también, es verdad, el uso de un comprobante. Esto en inglés se llama el family tree, el árbol familiar. Él le creyó, pero buscó pruebas para comprobarle a ellos. Correcto. Por eso que en el Antiguo Testamento es necesario de todas estas personas que escribieron comparando el Mesías. Al tener una base del Viejo Testamento, a aplicarla aquí, pues ellos van a decir, esa es la dirección correcta. Eso es lo que están esperando.
a través de los profetas que han profetizado. Correcto. O sea, llega mal el mensaje. Exacto. Y otro punto también, yo les voy a mandar después el comentario. Los judíos, cuando usted comienza a buscar por qué el judío era tan, digamos, interesado en las genealogías. O sea, eso no se dio nada más con Mateo. Usted se da cuenta, capítulo 5 del libro de Génesis, la genealogía de Adán. Se va a las crónicas, genealogía. O sea, ellos redactaban esa información para llegar a la digamos, a la raíz de descendencia, por decirlo así. Si querían comprobar de que la hermana Jennifer venía de la tribu de Leví, ¿qué seguían? La genealogía. Comenzaban con ella y comenzaban a ir a sus antecedentes, pero todo eso estaba redactado. ¿Está viendo? Para poder comprobar que él venía de la tribu de Benjamín, pues vamos a seguir la línea sanguínea. ¿Por qué usted cree que en Lucas redacta, me adelanto un poco, pero por qué usted cree que en Lucas redacta que cuando se da el censo, entonces ahí es donde José toma a Jesús como padre? En el censo se escribe José, padre de Jesucristo. ¿Está viendo? O sea, era un registro que había. Se hacía un registro para mantener a cada familia en su tierra. Eso se da en el libro de Números, si mal no recuerdo, cuando comenzaron a dividir la tierra. Tribu de Benjamín aquí, tribu de Judá por acá, tribu de Leví aquí. Y así sucesivamente se fue registrando todo. O sea, el judío tenía como ley traquear la genealogía del individuo que se estaba buscando. ¿Está viendo? Del varón, claro, porque era el varón que daba descendencia, valga la redundancia. Pero dice que para ellos el varón para ellos era esencial. Esencial, correcto, el primogénito, correcto. Dese cuenta que por eso es que la Biblia dice que el varón que rompiera la matriz, el varón que rompiera la matriz de la madre iba a ser bienaventurado. ¿Está viendo? El varón, o sea, el primogénito, sí, primogénito, el primer hijo, varón. Por eso es que usted se da cuenta entonces que cuando se va a las 12 tribus de Israel, usted se da cuenta que Mirna, si mal no recuerdo, que era hija de Abraham, ella no entra en la genealogía de las 12 tribus. Estamos en Mateo. Estamos en la genealogía. Estamos en la genealogía. O sea, todo eso tiene un porqué. La genealogía de Mateo no está ahí por estar. Perdón que te interrumpa. Aparece, ¿verdad?, en noticia interesante, pero es innecesario. Necesario. Abordamos esto porque sabemos que lo que se está escrito desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es un complemento de esta palabra. Porque estamos sirviendo al Dios verdadero. Ese es el Dios verdadero que nosotros tenemos que saber todas estas cosas. Claro, ¿De dónde viene? claro. ¿Quiénes son ellos? ¿Quién es? Todo es importante. Claro. Entonces, la estructura que él utiliza la aplicó. Vuelvo y repito, por eso es que yo digo que esta es la corona de este evangelio. ¿Ve? Porque entonces Mateo conocedor de la ley, publicano, la capacidad de retener y poder escribir información a niveles altísimos, ¿ve? Y conociendo que la nación de Israel, judíos como tal, israelitas como tal, traqueaban la genealogía del individuo. Espérate, ¿cómo yo le compruebo a mi pueblo, a los de mi carne, a los de mi descendencia, que este hombre es el Mesías? Espérate, la genealogía. Voy a aplicar la misma vara de ley que ellos utilizan para traquear. Si, a ver, tú vas para sacerdote, vamos a ver, perteneces a la tribu de Leví, vamos a ver. Ellos conocían ese mecanismo. Entonces, ¿qué hace Mateo? Inspirado por el Espíritu Santo, la estructura de esa manera. ¿Está viendo? Entonces, Mateo lo redacta por esa razón. Lucas, que lo veremos después, pues lo estructura de otra manera.
Porque ahí no aparece Sara. ¿A dónde? Ahí. ¿Sabes que aquí dice, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara? Porque Sara la mujer, ahí está el hombre. Pero ahí está Ruth. Pero Pero Sí, pero el enfoque era el varón, como dijo el pastor. esa Sara no era la Sara que... No era la Sara esposa. Está con Z. Está con La Z. otra era con Correcto. No dice la mujer de Urias Sí. explicándola a ella. Correcto. ¿Dónde viene el gato? Ujú. Sí, porque la descendencia para ellos solo contaba hombre. Solo los hombres. Ahora mira, eso que tú mencionas es bien importante. Y también algo. ¿Qué? como que, digo, según yo veo. Dice de los hombres, del varón, porque también la misma palabra dice que nosotras, el nombre de nosotras verdaderamente no es mujer, es varona. Y dice que se llama varona porque fuimos tomadas del varón. Entonces por eso lo que contaba era el hombre. Porque a nosotras ser tomada de él, dice esta se llamará varona porque del varón fue tomada. Entonces por eso es que el hombre prácticamente que cuenta, que casi al poco en la genealogía hay poco nombre ¿Y por qué el varón? de mujer. Porque es el que engendra. Sí, el varón es el que engendra. Él era el que daba descendencia. Sí, por eso mencioné lo de, creo que es Mirna que se llama, o Dina, si mal no recuerdo, que fue hija de Abraham, pero ella pues cuando se redactaron las 12 tribus de Israel, pues ella no entró, no fue redactada. Pero mira, Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé, 4 mujeres gentiles en la genealogía de un redentor judío. Exacto, y ahí entonces se revela también el plan de salvación a los judíos, a los gentiles. ¿Está viendo? Tamar, Rahab, que era la ramera con Josué, Ruth, que fue la que con Booz, Noemí, y Betsabé, que fue la que David cometió el adulterio y de ahí salió Salomón. ¿Ah? ¿Cuál fue la descendencia? Él era gentil. Sí. Él era gentil. Continuamos, ya estamos terminando. Entonces, Rahab era gentil. Sí. Rahab era gentil. Rahab fue en Josué, en Jericó, con Jericó. Y entonces, hermano, ¿dónde dice que Rahab a Booz y Booz engendró a Ruth? Pero después dice que Ruth se casó con Booz. Entonces, en el libro de Ruth, sí. Ese chingado, si dice que él engendró, después de su esposa. Hay algo ahí. Salmón engendró a Rahab, a Booz. Booz engendró de Ruth. De Ruth. Sí, de Ruth. A Obed. Ahí es donde entra el detalle. Ahí hay algo con lo que dijo la hermana. No, ya, es que no, ya está ahí. Booz engendró de Ruth. No que engendró a Booz, o Ruth engendró a Booz. Yo lo que quería decir acerca de lo que ella dijo, que el ángel se le apareció a Noemí y le dijo que de Ruth iba a venir una nación grande, una descendencia grande. Porque cuando el ángel se le apareció a Noemí, que Noemí estaba en el pozo, el ángel le dijo a Noemí que de Ruth iba a venir una descendencia grande, pero todavía Noemí no entendía que era que Ruth iba a ser mujer de Booz. Sí. Sí, no, es que ella confundió algo fue. Ella lo confundió algo fue. Sí. Correcto. Sí, amén. Ok, seguimos aquí para terminar. Mateo capítulo 1, verso 1 al 17, los antecedentes de Jesús en la historia de Israel. Aunque sus obras no siempre eran estrictamente cronológicas, los biógrafos antiguos solían
comenzar con asuntos como el nacimiento. Por eso le dije, eso era un asunto, pudiéramos decir, de cultura o costumbre, que viene siendo casi lo mismo. Los padres, los antepasados y las profecías prenatales. ¿Ves? Entonces Mateo aplica todos esos principios. Dicha descendencia podía ayudar a alabar al sujeto, evocando lo que se sabía sobre el carácter de sus precedores. Éxodo capítulo 6, verso 12 al 30. Mateo abre su evangelio mostrando tanto la inseparabilidad histórica de Jesús con la historia de Israel. Hace un vínculo. ¿Está viendo? Él en cuestiones de la genealogía, de la descendencia, hace una relación directa con la nación de Israel para que no cabiera duda de que el Mesías era un descendiente directo de la descendencia de Abraham o de la descendencia judía. Como su inseparabilidad con la misión gentil ya implícita en esa historia. O sea, como hablamos de las 4 mujeres, Rahab, Tamar, Rahab, Ruth, Tamar, ¿cuál era la otra? Isabel, está bien, tan pendiente. Pues yo lo había perdido aquí. Amén. Entonces, implícitamente en esa genealogía, Dios reveló la salvación al gentil. De hecho, si nos vamos al hecho de Rahab en Jericó, Dios preserva la vida de Rahab. Literalmente, ¿verdad? Pero implícitamente nos está conservando a nosotros para la salvación. ¿Está viendo? Lo hacen numerando los antepasados de Jesús que evocan la rica herencia israelí del Antiguo Testamento, enumerando 4 gentiles de la descendencia de Jesús que vinieron a participar en esa herencia. En términos literarios, conecta su trama con la trama más amplia de la historia de Israel. El versículo inicial del Evangelio presenta a 2 antepasados que se convierten en personajes fundamentales de la genealogía. Jesús es hijo de Abraham, el judío ideal, la descendencia judía, y el hijo de David, la descendencia del rey o el Mesías, el que iba a sentarse en el trono vacante de David. Muchas personas piensan que fue Salomón. Yo no sé si usted había escuchado esto, pero muchas personas piensan que fue Salomón que cumplió esa profecía mesiánica, porque fue el que se sienta en el trono de David. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que se sentó Salomón después que David muere? Pero ¿qué pasó con Salomón? Y murió. Además de que se corrompió, murió. Entonces no podía ser Salomón porque el reinado del Mesías era un reinado eterno que no iba a tener fin, porque la promesa dentro del pacto davídico que Dios le da a David le dice: tu trono, tu reinado no tendrá fin jamás. Pero el reinado en Salomón terminó. Y ahí usted ve el asunto de los reyes. Después entra el hijo, que yo creo que era Jeroboam. Ajá, exactamente. Y así sucesivamente. Ve, buscando por medio del linaje quién era el que iba a ubicar ese trono vacante de David. Ninguno de ellos fueron hasta que llegó el Mesías. ¿Está viendo? El rey de los judíos. Amén. Y por último, hijo de David y de Abraham, en esta genealogía Mateo subraya explícitamente, es decir, claramente, la descendencia de Jesús, de David y de Abraham. Mateo llama primero a Jesús hijo de Abraham, aunque algunos consideran que hijo de Abraham es un título mesiánico. Eso es algunas personas que piensan que aún llamarlo hijo de Abraham se le podía atribuir como un título mesiánico. Pero el hecho de que se le llamara hijo de Abraham, lo que le estaba diciendo es que él era descendiente de Abraham. Ajá. Porque hayan habido mujeres gentiles, no se considera como que él es mezclado. Hay gente que han dicho eso, pero porque los varones todos eran judíos, that's why maybe es puro. Correctamente. La mujer no afectaba. No. La mujer, de hecho, cuando está embarazada,
ella alimenta al bebé, le sabe todo lo que ella nutre al bebé, todo lo que ella come, él se alimenta de él. Pero en cuestiones sanguíneas es el hombre. Es el hombre. Él es el que engendra, correcto. Ok, es el título. Ahora, hijo de David, el que desempeña aquí la función mesiánica. Ahí están las citas bíblicas, usted la va a tener cuando yo le envíe la gráfica. En cambio, hijo de Abraham, era lo que le estaba diciendo ahora mismo, se refiere al estatus que el pueblo judío veía para sí mismo. Evoca la promesa a Abraham de tu simiente. ¿Se acuerda? Génesis capítulo 3, creo que el verso 15, si mal no recuerdo. En tu simiente. Oh, sí. Yo lo voy a buscar. Yo sé que está, se le dice en tu simiente te daré descendencia, de ti saldrá una nación. Y esa simiente, aunque pasa a ser Isaac, pero como la posición de Isaac no era una posición de eterna. Entonces, la simiente, ¿a qué se estaba refiriendo? Al Mesías. 3:15, ¿verdad? Sí. Que dice que de ti saldrá una nación. Léalo para yo estar seguro, por favor. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Sí, esa es una. Sí, esa es una, pero hay otra que le habla de la descendencia, que yo creo que es en el capítulo 12, si mal no recuerdo. Pero yo les busco la cita y después se las envío. Lo importante es que se traqueó esa línea sanguínea hasta Abraham. Hijo de Abraham, porque era un Mesías de la línea judía como tal. Amén. Evoca la promesa a Abraham y la historia de Israel. No solo este versículo inicial, sino también la estructura de la genealogía, como estábamos hablando, evocan la historia de Israel, los relatos siguientes, e identifican aún más a Jesús con Israel como su representante, el hipóteme de su historia. Mateo da a entender que Jesús es el Mesías prometido de la línea sanguínea de Abraham. Vimos lo del autor. Yo no sé si tienen alguna duda sobre eso, sobre las evidencias externas, que ya eso pasaríamos obviamente a relatos históricos de esos primeros padres de la iglesia que tuvieron un contacto directo o indirecto con los discípulos y evidenciaron que ellos fueron los que escribieron dichos evangelios. En este caso, pues Mateo. Amén. No sé si hay alguna pregunta, duda, comentario. El silencio a veces me asusta porque el silencio no es siempre de que quedó claro la cosa, ¿ves? Por eso digo. No creo eso. ¿Qué usted dice, pastor? El silencio, dice que entendieron. Le damos el beneficio. No siempre. Hay que creer que pero como tú estás enseñando que se quede callado. Creemos que estamos aprendiendo. No, ustedes están aprendiendo. No, ustedes están aprendiendo. Yo sé que sí. Hablando con él, yo estuve estudiando eso y es bueno siempre repasar esas cositas que a veces se olviden en el camino, pero es bueno repasarlo para tenerlo fresquecito en nuestra mente otra vez. La gente puede yo estudiar eso y no quiere estudiar más, pero es bueno porque te queda en el mismo reglamado. Tienes esto. Sí, porque son muchos. Eso es. Eso tú no botabas botellera un día. Sí.